grabando, ahí está. Entonces, si la miramos rápidamente, entonces este es como una pre-evaluación de la sumativa número 1, ¿no es cierto? Es como una pronte, ¿eh? Para calentar motores y empezar a estudiar, digamos, ¿no? Entonces, todas estas actividades que se proponen acá, como lo hemos venido trabajando durante todo este tiempo, deben ser abordadas tanto algebraica como geométricamente, ¿no? Y geométricamente se subentiende que es con el GeoGebra, ¿ya? Lo otro es que estas actividades, como es de suponer, obviamente, son solamente referenciales con respecto a la próxima prueba que viene la próxima semana, ¿no? Entonces, no dicen relación directa con la prueba, pero están relacionadas obviamente con la prueba, ¿ya? Entonces aquí, primero sobre desarrollo, como tenemos que ver algo de álgebra, ¿no es cierto? En este curso, al comienzo del curso viene álgebra, entonces estimé pertinente hacer más que nada álgebra dentro del contexto de la geometría analítica, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontrar la intersección de una cierta circunferencia con una parábola. Entonces, al hacer este ejercicio hay que trabajar con álgebra, ¿no? Sale un sistema de ecuaciones, despeja una variable, la reemplaza en la otra, ¿se acuerdan? Después resuelve una ecuación cuadrática, entonces ahí hay álgebra involucrado por detrás, ¿no? Deducir la ecuación de una elipse cuyo foco está en 2 puntos y la suma fija de las distancias que era el 2A que llamamos en clase es igual a 12. Entonces hay que usar la definición, digamos, ¿no? Encontrar el centro, vértice y foco de esta cónica. Entonces ahí para encontrar el vértice, el foco y los elementos de esta cónica hay que completar cuadrado, ¿ya? Y completar cuadrado es una actividad eminentemente algebraica, ¿ya? Así que todo esto de todas las actividades que están en la primera actividad sugerida acá, todas estas actividades, son de tipo algebraico, no sé si se entiende la idea, ¿ya? Entonces son actividades de geometría analítica, de lo que hemos conversado, donde al trabajarla lo que se privilegia, digamos, es el trabajo algebraico, ¿ya? Después actividades sobre recta y cónica, una actividad general ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí esta de aquí parece que es de una prueba pasada, ¿no? Dice, sean 3 puntitos en el plano y se puede encontrar el valor del parámetro K para que la recta KX más igual 3 sea paralela a la recta que pasa por los puntos B y C. La ecuación de la circunferencia que tiene segmento AC como diámetro. La ecuación de la elipse con centro en el origen de coordenadas eje mayor igual a 20 y que pasa por el punto B que está dado aquí arriba. Entonces son actividades sencillas, no rebuscadas, ¿ya? Y así va a ser la prueba también, obviamente. Que tiene que ver, entonces la segunda actividad tiene que ver con ejercicios sobre cónica, en general, ¿no es cierto? Y la última es una pregunta sobre aplicaciones de las cónicas. Entonces puede ser la aplicación de una parábola, puede ser la aplicación de una elipse, puede ser la aplicación de una hipérbola. Aquí viene como ejemplo una aplicación de una parábola. Entonces, un típico ejemplo que aquí hay un puente, ¿no es cierto? Y el soporte acá de los tirantes es una parábola. Hay una parábola ahí. Entonces tiene estos soportes, que explica cómo están distribuidos estos soportes en el puente este. Y lo que se pedía, me acuerdo, era cuánto medía este soporte que está destacado aquí al lado izquierdo en un negrito mucho más acentuado. ¿Cuánto medía ese soporte? No sé si se entiende lo referente entonces a esta pre-prueba o preparación para la primera prueba. ¿Consultas, chiquillos? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay ninguna consulta, chiquillos? ¿No? No sé. Benjamín Gatica, ¿tiene alguna consulta? Voy a preguntarle si. Benjamín, ¿estás? ¿Me escuchas? ¿Tiene alguna consulta? ¿No tiene consulta, Benjamín? ¿O sí? No, ya. Brian Norambuena, ¿tiene alguna consulta? Brian, Profe, ¿no? Dígame.
aprovechando que no están respondiendo mis compañeros, para hacerle ¿Sí? yo una pregunta. Dígame. Usted dijo que el lunes íbamos a poder hacer alguno de estos ejercicios, ¿no? O algo así, como una especie de repaso. No, pues, o sea, la idea es que la próxima semana, si miramos acá la planificación que tenemos, estamos aquí, aquí está la Berta María, estamos aquí hoy día el jueves 15. ¿Mm? Entonces estamos viendo aquí la hipérbola que se nos fue postergando porque fuimos tranquilamente trabajando. Por eso aquí dejamos una sesión comodín, pensando que justamente eso iba a pasar y pasó, ¿no es cierto? Entonces esta sesión comodín la vamos a ocupar para ver la hipérbola que no la hemos conversado, ¿ya? Ya. Y entonces el lunes y perdón, el martes y el miércoles es consultas generales sobre la que ustedes puedan tener. Se supone que ustedes van a empezar a estudiar, ¿no es cierto? Sí. Y ahí entonces van a tener dudas y consultas y esas las conversamos el martes y el miércoles. Vale, entonces, pero es como más que nada son clases para ver las consultas o podríamos Las hacer algún consultas. ejercicio. Ah, Es que ya. o sea, yo lo puedo hacer ejercicio, ¿ah? Pero en la práctica la experiencia demuestra que ustedes aprenden re poco mirando cómo se hacen los ejercicios, ¿ya? Porque si yo hago un ejercicio y lo explico, ya que no se entiende, lo explico por segunda vez, es posible que después de la tercera explicación se va a entender, pero eso no se Ujú. traspasa, no mejora las competencias que ustedes tienen en el ámbito de la geometría analítica, desgraciadamente, ¿no? O sea, entienden Ya, el ejercicio, pero después cuando queden pero no frente a cómo otro hacerlo ejercicio, después, po. Claro. aunque sea parecido, van a haber detalles que no entendieron, como ustedes no lo hicieron, digamos, y le van a pasar la cuenta, ¿ya? Aquí la preferencia es más que nada responder dudas y consultas que pueden tener, pues, ¿no? O sea, consultas del tipo, estuve trabajando este ejercicio y llegué a esta parte y estoy atascado aquí, ¿cómo podría seguir? Esa sería una buena pregunta, digamos, ¿ya? Pero ahí vamos viendo, ¿ya? Vale. Así que pueden ver, bueno, aquí tienen otra cosa para mirar, pues tienen esta preprueba que estamos conversando, esta, y tienen la guía, ¿no es cierto? Los ejercicios que están en cada uno de las unidades que estamos mirando, los textos que conversamos, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces a lo que nos convoca para el día, que era, dijimos, la hipérbola, ¿no? Bueno, aquí está la hipérbola, aquí está, y aquí está la clase de hipérbola, entonces voy a ir a la clase, ya que está aquí al lado. Esta es la clase, estaba mirando recién. Ahí está. Bueno, aquí está la definición de la hipérbola, ¿ya? Que es muy parecida a la definición de la elipse, con la única diferencia, vamos a conversar a la pizarra también, puede ser, aquí en la pizarrita, está 50, pantalla completa, ahí estamos. Entonces la idea aquí, como ustedes saben, ¿cómo era? Mira, vamos a recordar solamente para conversar la elipse aquí, ¿ya? Y vamos a hacer el contrapunto acá con la hipérbola, ¿ya? Entonces resulta que las dos tienen una definición muy parecida, hiper, y por lo tanto, todo se parece, pero es distinto. ¿Ya? La elipse, ¿cuáles son los elementos base de la elipse? Bueno, o sea, dos puntos, ¿se acuerdan? Que después se llamaban foco, ¿no es cierto? F y F', digamos, o F1 y F2, y una distancia. Nosotros lo llamamos K, pero después se llamaba 2A, ¿se acuerdan? Para efectos de los cálculos, era más fácil trabajar con 2A. Entonces, ¿qué es lo que era la elipse? Era el conjunto de todos los puntos del plano, todos los puntos P, tal que la suma de la distancia de P al punto dado F más la suma de P al otro punto dado F', o sea, la distancia entre P y F. Aquí estamos estudiando un poco, ¿no es cierto? Recordando la elipse entre P y F'. Esto igual a la constante que nos dimos aquí arriba, esta constante, 2A. Y eso era todo, po. Ahora, con la hipérbola es lo mismo. Los elementos bases de la hipérbola son también dos puntos. Hay que tener dos puntos para poder conversar de la hipérbola. F y F'. También se da una distancia que también se llama 2A. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se llama hipérbola? La hipérbola es el conjunto de todos los puntos P del plano, tal que en lugar de la suma como era antes, ahora es la diferencia, es la resta. Entonces, la diferencia de las distancias de P a F
menos de P a F', o sea, la distancia de P a F, menos ahora, esa es la diferencia fundamental entre la hipérbola y la elipse, entre P y F', es igual a la distancia dada acá, que también llamamos 2A. Así que la definición tiene una sutil diferencia que marca una diferencia así. O sea, esto lleva a cosas diferentes. O sea, la curva va a ser diferente, la gráfica va a ser diferente, ¿se fijan? Va a tener cosas diferentes. Pero la diferencia es, inicialmente, es solamente cambiar, ¿no es cierto? Cambiar este signo positivo que tenía que era una suma aquí con la elipse, se cambia una diferencia con la hipérbola. Entonces, ¿cómo se encuentra después la ecuación de la hipérbola? Bueno, igual como se encontró la ecuación de la elipse. Entonces uno tiene un sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Igual como lo hicimos con la elipse. Bueno, aquí lo hacemos igual que la elipse. Entonces tiramos el eje X que va a ser por F y F', porque están como horizontales, ¿no es cierto? Entonces tiramos aquí el eje X, pasando por F y F', este va a ser el eje focal de la hipérbola, el eje X. Igual que en delante tomamos el punto medio entre F y F'. Entonces esta distancia, igual a esta distancia, y se llama igual que ¿cómo se llama esta distancia en la elipse? Esta distancia que va entre el centro y los focos, entre el centro de la hipérbola y los focos. ¿Cómo se llama esta distancia? Se llamaba seno, ¿cierto? Esa es lo que le pusimos. Entonces, y aquí entonces en este punto, que está al medio aquí, trazamos la vertical y ese es entonces el eje Y de este sistema de coordenadas. Entonces ya tenemos un sistema de coordenadas. Entonces el F' va a tener coordenadas C,0, el F va a tener coordenadas menos C,0, ¿no es cierto? El punto P, como es el punto genérico de la curva, va a tener coordenadas X, Y. Y ya va a andar la maquinita. Entonces ahora, esta distancia que está aquí, esta distancia entre P y F tiene una fórmula. Esta distancia tiene una fórmula, que es equivalente a la que conversamos el otro día, la raíz cuadrada. Voy a escribir aquí un poquito porque la idea es que no vamos a hacer todo este desarrollo porque es equivalente completamente algebraicamente de la elipse. Solamente hay un signo que se cambia y el signo se refleja al final en un cambio también de la fórmula, ¿no? Entonces aquí quedaría, la primera cosa sería X más C al cuadrado. Tenemos que aprender esta distancia, ¿no? Esta de P a F. Entonces sería X más C cuadrado, después vendría más Y menos 0 al cuadrado, sería Y cuadrado, no, eso sería. Después vendría menos, ¿no es cierto? Y esta es la diferencia que tiene con la historia. Y aquí esto sería la otra distancia ahora entre P y F, que sería esta distancia que entre P y F', entre P y F', esto que está aquí, y esto sería otra raíz cuadrada aquí, ¿no es cierto? Aquí. ¿Ya? Y sería igual a 2A. Ahí. Bueno, aquí hay un pequeño problema que no sé si conversarlo. Entonces que aquí como es resta, y lo que uno quiere aquí es la distancia, ¿no es cierto? Esta diferencia, como es resta, esta diferencia puede ser de repente negativa, ¿m? Y de repente puede ser positiva. Por ejemplo, en este caso, para ese punto P que está aquí, esta diferencia es positiva, y ahí no hay ningún problema, porque el 2A es positivo. Pero podría estar el punto P que es al otro lado. Y en ese caso, entonces, la distancia de esta nueva posición con respecto a P, a F, esta distancia sería más chiquitita que la distancia entre ese punto P y F'. Entonces, la recta sería negativa. Entonces, lo que se hace aquí normalmente se le pone varias formas de solallar, o sea, de escribir eso acá y representarlo aquí en la ecuación. Una de ellas es poner acá igual aquí, entonces aquí uno le pone que esto puede ser más 2A o puede ser menos 2A. Entonces aquí queda más menos 2A. ¿Ya? Pero ese más menos 2A después se desaparece en el camino porque como pone le al cuadrado, ¿se acuerdan? Entonces el más menos 2A al cuadrado va a quedar igual a 4A cuadrado. Bueno, si uno empieza a escribir esto, ¿no es cierto? A sacar las cuentas, a sacar esto, escribe esta raíz cuadrada como corresponde, después la pasa al lado derecho, ¿no es cierto? Le da al cuadrado, etcétera, hasta lo mismo del otro día. Entonces aquí vamos a llegar. Vamos a llegar a
Voy a poner acá para tener más espacio, parece, voy a colocarla acá, ¿no es cierto? Aquí vamos a llegar a la siguiente ecuación. Vamos a llegar a x cuadrado partido por a cuadrado, igual que el otro día, ¿no es cierto? Más, perdón, ahí está la diferencia. Está confundiendo, ¿eh? Menos, y esta es la diferencia, igual, se llega igual que la elipse, pero en lugar de un más se llega un menos. Menos y cuadrado partido por, aquí va a quedar a cuadrado menos c cuadrado igual a, ya que aquí el producto de esas dos cosas, queda a cuadrado por a cuadrado menos c cuadrado. Así quedaría, ¿ya? Un paso equivalente que tuvimos ayer cuando trabajamos la elipse, con la única diferencia que aquí quedaba un más, ¿ya? Bueno, ya se lo mismo de ayer, entonces este a cuadrado menos b cuadrado que apareció aquí, se le bautiza, ¿no es cierto? Se le pone un nombre, y se llama, igual que el otro día, b cuadrado. Entonces, en la hipérbola, el b cuadrado que aparece aquí es a cuadrado menos c cuadrado. Y en la parábola era al revés, ¿no? En la parábola es c cuadrado menos a cuadrado. Hay que tener cuidado con esa diferencia ahí, ¿no? Bueno, después se divide por a cuadrado, b cuadrado, etcétera. Entonces queda finalmente, estoy haciendo algo malo aquí. Ah, no. Al escribirlo aquí, esto queda igual a 1 nomás aquí, ¿no? Este lado queda 1 nomás, ¿ya? Quise hacer un paso previo y entonces queda igual a 1, así queda, ¿ya? Más fácil todavía, ¿ya? Ahí. Entonces la ecuación queda así. Entonces la ecuación queda igual que antes, lo escribo de nuevo aquí, x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. Entonces esa es la ecuación de la hipérbola. Esa es la ecuación de la hipérbola. Que tiene que su eje focal está en el eje X, ¿no es cierto? Tiene su centro en el 0, 0. Y el gráfico aquí, como ustedes a lo mejor se acuerdan de haber visto, era una cosa así, ¿no? Así. Este hipérbole tiene una forma así cuando uno grafica la hipérbole, ¿ya? Son dos ramas abiertas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, que no son parábolas. Esto que estoy graficando no son parábolas, estas son dos ramas, que este punto que está aquí es el punto A, ¿no? Este es el punto A y este es el menos A acá al otro lado, ¿no? Los vértices de la hipérbola. ¿Alguna consulta de esto, chiquillos, antes de seguir? Entonces lo que hemos hecho ha sido un resumen, ¿no es cierto?, de la manera como uno encuentra la ecuación, ¿no es cierto?, canónica, la más sencilla posible, de una hipérbola en el caso en que los focos están en el eje X. ¿Cristian tiene alguna consulta? Aquí usted, en esta ventana, en esta pizarra que estoy escribiendo, teóricamente ustedes también pueden intervenir, ¿ya? Profe, yo tengo una consulta. Es que Dígame. usted cuando saltó del rojo, se supone que siguió desarrollando la fórmula, ¿verdad? Claro, ahí pero no lo desarrollamos, ¿no? Contamos el paso final nomás, Ah, ya. claro. Claro, porque, sí, porque nosotros mantenemos el a cuadrado, pero porque después se le va al cuadrado, quitamos las raíces, el 4 pasa dividiendo, hay como son productos al cuadrado, quedan el doble del primero por el segundo. Entonces el 4 igual se desaparece, ¿no? Porque, por Claro, ejemplo, yo sé que el 4, el a cuadrado se mantiene ahí en la ecuación final que usted mostró, pero el 4 me dejó dando bote ahí cuando lo quito. no, mira, yo tengo aquí la clase, tengo la clase ayer, déjame ver si tengo la clase ayer, porque es que el trabajo geográfico que se hace aquí es exactamente el mismo trabajo geográfico que hicimos ayer. Fíjate, lo tengo aquí a mano para. Aquí está, a ver, aquí están las clases. El de nosotros fue ayer, esta fue, bueno, ¿cierto? Esta fue. Aquí viene la clase de ayer. Mira, entonces, la única diferencia que tenemos entre lo que estamos haciendo ahora y lo que hicimos ayer, porque ayer vimos la elipse, ¿no es cierto? Es que Sí, aquí ayer era un más y ahora es un menos, ¿no es cierto? claro.
Entonces aquí era más, entonces aquí ahora sería menos, aquí sería menos, ¿no es cierto? Aquí sería menos, aquí sería más ahora, ¿no es cierto? Porque como aquí es menos, lo pasamos a la derecha con más. Aquí está el 2A, que sería más menos 2A sería ahora, ¿ya? Elevamos al cuadrado. Entonces quería, este cuadrado quedaría igual que ayer, este cuadrado quedaría igual que ayer, porque aquí sería más Sí. menos 2A al cuadrado Y sería esto está, 4 al cuadrado. y el otro sería sumando. Claro, el otro sería sumando aquí. ¿Qué nos falta aquí? Ah, quedamos, ¿qué pasa aquí? Ah, el otro está aquí abajo. Y después sería el cuadrado de esto. Que no importa que tenga menos aquí o que tenga más, ¿no es cierto? Que igual así. ¿No? ¿Sí? Entonces la única diferencia que habría en esta línea con lo de ayer, que aquí iría un más aquí. Claro. Iría un más. Y entonces después dejamos este más ahí, dejamos la raíz solita aquí, esta raíz solita que está aquí la dejamos, con un más aquí ahora, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto lo tiramos para allá y cancelamos y nos quedaría esto mismo que está acá, esto mismo que está acá, y aquí quedaría, en lugar del menos que está aquí, ¿dónde estaría cambiando eso? El menos para Eh, ahí no, que tú pasa. decís que aquí, pues, se quería con más, aquí. ¿Ya? Entonces podríamos por 4, pasaríamos a la otra página que está acá. Bueno, está aquí, ¿dónde está la otra página? ¿Dónde terminamos esto? Aquí estamos, esta es la segunda página. Entonces nos quedó así, ayer nos quedó así. ¿Sí? Después al cuadrado, seguimos con eso, factorizamos y llegamos a esto. Y entonces ahora vamos a llegar lo mismo, pero aquí con un menos. ¿Ya? Con un menos aquí. Ahí Porque es partimos, exactamente lo mismo, claro. y es exactamente lo mismo. Y la ecuación entonces de ayer era x cuadrado partido por y cuadrado más y cuadrado partido por y cuadrado igual a 1. Elipse. Sí. Y la ecuación de ahora sería x cuadrado partido por y cuadrado menos producto de menos que está al comienzo de la situación. Ese menos que está aquí es por este, antes como aquí era más, que llegaba con un más al final, pero ahora como aquí es menos, ¿ya? Entonces eso hace entonces que la ecuación final sea con un menos aquí también, aquí. ¿No? Vale, ya entendí. Sí, y vale partido por b cuadrado, y ese b cuadrado era a cuadrado menos c cuadrado. Ese se bautizaba como b cuadrado. Y ahora es c ¿No? cuadrado menos a Y cuadrado, ¿no? claro, y ahora es al revés, porque ese signo afecta esta parte también. ¿No? Entonces, antes era a cuadrado menos c cuadrado, y ahora va a ser c cuadrado menos a cuadrado. Ya es Profe, entonces, dígame, colocó el mismo b cuadrado en las dos partes. no, a ver, vamos a ver, Colocó, aquí está a cuadrado menos c cuadrado, ¿no es cierto? no, Dejemos, esta es pero la que elipse. me refiero en la hipérbola. Colocó el mismo a cuadrado menos c cuadrado. Porque usted Vamos a dijo que revisarlo, se vamos a usted dijo revisarlo, que ¿ya? ya, ok. Entonces lo puse mal, ¿ya? Entonces voy a salir de esta clase de ayer y voy a colocar la de hoy día, que es esta que está aquí. Claro, tiene toda la similitud. Tu buena idea es a dar esta vuelta para allá, porque entonces tú te percataste de este lapsus. Lo tengo que hacer acá. Ahí estamos. Claro, aquí este a cuadrado menos c cuadrado está malo, porque si miramos aquí, chiquillo, en el gráfico que está a la derecha de la hipérbola, el C está aquí, ¿no es cierto? Y el A está acá. Entonces el C es más grande que el A. ¿Está bien, no es cierto? El C es más grande que el A. Entonces acá lo que queda es... Qué bueno que lo fuimos a mirar porque se nos quedamos con este error aquí. Entonces eso no va. Entonces aquí sería el más grande primero, que sería C cuadrado menos A cuadrado. ¿Ya? O sea, es al revés de la elipse, ¿ya? Que yo supongo que dije al revés, pero lo escribí igual, ¿ya? Entonces igual se bautiza acá como b cuadrado, no hay un problema. Entonces aquí tendríamos la ecuación de la hipérbola. Entonces, vamos a anotar acá de nuevo la ecuación de la hipérbola, para resumir, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí el cuento, aquí el f, o f', no importa, f', este es el c, menos c, la hipérbola viene así, ¿no es cierto? Así, esta es la hipérbola, este es el punto A aquí. Entonces la ecuación de la hipérbola es x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1, con un menos aquí, ¿no es cierto? Donde entonces el b cuadrado, ¿cuánto vale? Vale c cuadrado menos a cuadrado en el caso de la hipérbola, ¿ya? Y eso es. Eso es
hipérbola. Aquí tengo esto. Entonces ahí está la ecuación y ahí están los nombres, porque aquí tiene un montón de nombres. Yo acá en la punta de la clase tiene más nombres. ¿Ya? Ahí está. Este es el hipérbola, ¿cierto? Es el foco, el otro foco. Entonces este es el caso, ¿no es cierto?, donde el eje X pasa por los focos, ¿no es cierto? Y el origen, el centro de la hipérbola aquí es el 0, 0, ¿no es cierto?, que es el punto medio entre F y F'. Las coordenadas, bueno, aquí está hablando de la ecuación, ahí está la ecuación, se hace eso y se llega a esa ecuación que conversábamos recién, ¿no es cierto? Donde el b cuadrado, aquí en este caso es c cuadrado menos a cuadrado, eso. Y aquí están los nombres, por los focos, el eje focal, el eje que pasa por los focos, el centro de la hipérbola, que sería el punto 0, 0 en este caso. En los vértices serían estos puntos donde la hipérbola corta su eje focal, el A y la prima serían los vértices. El eje transversal, bueno, este que está al otro lado, después vamos a mostrar eso porque no se ve en realidad. El eje transversal, el eje que va, no, el eje transversal es que va del A' a la, es el eje transversal de la hipérbola. El eje conjugado es un eje que está acá virtualmente aquí al medio, que está entre menos b y b, pero como esto se grafica porque después se ocupa para algo, pero no es parte de la hipérbola, ¿no es cierto? Pero sirve como referencia para algo que después se calcula de la hipérbola. Y después también voy a comentar, en el caso que todo esto se hubiese conversado teniendo los focos de la hipérbola en lugar de en el eje X, hubieran estado en el eje Y, entonces todo se cambia el X con la Y. Entonces, en lugar de ser, este de arriba era X cuadrado partido por A cuadrado menos Y cuadrado partido por A cuadrado igual a 1, ahora entonces parte con Y cuadrado partido por A cuadrado menos X cuadrado partido por A cuadrado igual a 1. Entonces los focos son, aquí los focos eran C,0, ¿no es cierto? Menos C,0, y entonces los focos ahora serían 0,C porque están en energía ahora, y 0 menos C. Así que la misma simetría que conversamos ayer con la elipse. Profe, Dígame. una pregunta con respecto a al planteamiento de la parábola. Si puedes subir un poco para ver la imagen de los focos con el centro. Sí. Ya que nosotros sabemos que para la hipérbola, para que exista, tiene que la distancia de f' en este caso, AP, yo se la puedo restar de f a p, ¿verdad? Y me da un resultado. ¿Cómo sería ese resultado? ¿Sería la línea perpendicular? Perdón, creo que vamos a restar. La distancia de f' a A p ver, hay que déjame restar. notar. La distancia de f' a p, ya, A p, ¿sí? Si yo se la menos, resto, o sea, yo le resto la distancia de f a p. correcto. Y Eso de eso la es constante. igual. Eso da Claro, 2A. esa es la fórmula, ¿verdad? Claro, esa es la fórmula. ¿Dónde queda la representación o sea, cuál sería la nueva imagen? Porque sabemos que de F a P queda en el mismo punto P. Y si yo lo resto gráficamente, ¿dónde queda el nuevo punto si yo se lo resto? ¿O no se puede saber? No, pues lo que quiere decir acá es que si tú tomas cualquier punto de la hipérbola, por ejemplo, este que está graficado, Sí. o si tú estuviera por acá, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahora la nueva distancia sería esto, esta nueva distancia, menos esta distancia, sería igual a la constante 2A de nuevo. De cualquier punto que consideráramos, se lo calcula esta distancia a un foco, F', menos la distancia al otro foco, todo eso es constante. Entonces, este punto P se está moviendo sobre la hipérbola. El punto P es un punto variable aquí en la hipérbola. La idea O entonces que sea, cada... ¿Sí? es que, sí, claro, quería entenderlo de forma práctica. Da lo mismo, ¿cómo llamarlo? Da lo mismo la distancia que recorra F, si yo se la resto en una hipérbola, o sea, F', si yo Claro. recorro X distancia con F' y si la No, resto, el F' y el F están fijos, esos no se mueven. Esos claro, son los pero focos, para llevarlo a claro, a la parábola me refiero. O sea, perdón, a la hipérbola. al hipérbola, claro. Si este punto se mueve, puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá, puede estar, por ejemplo, aquí. Si uno toma este Claro, pero punto, yo por me ejemplo, refiero, si ¿sí? yo me refiero al cambiar el punto P de dirección, obviamente, dentro de la Claro, hipérbola. Da lo mismo donde lo cambie. da lo mismo que tú Siempre lo la cambies. distancia va a ser igual de Claro. A hacia A, de A' hacia A, o sea, 2A, Claro, siempre en teoría. esta diferencia va a ser constante, esta. Ah, vale. La diferencia entre la distancia, esta es constante.
para cualquier punto uno considere aquí, o considere acá, etcétera, la distancia entre el punto elegido y F' menos la distancia entre el punto elegido y F, que son los focos, va a ser siempre igual a 2A o eventualmente a menos 2A. Entonces Claro. uno elige este punto de acá, entonces la distancia entre ese punto y F' es más corta que la distancia entre ese punto y F, entonces esa recta va a ser negativa en este caso. Entonces, Claro, ya sea porque uno es negativo y tengo que restarle otro negativo. entonces va a ser menos 2A. Bueno, bien. Seguimos entonces. Si hay otra consulta, la Vale. seguimos conversando, ¿ya? No sé si será bueno ver acá. Ahí está. Entonces ahí están de nuevo los nombres, los focos, los vértices, el centro. Este le llaman eje no focal, este le llaman eje focal aquí. Bueno, no importa, eso se lo nombre. Y aquí están las dos ecuaciones, ¿no es cierto? Con todo, ¿no es cierto? Ahí está el x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado. Y aquí bueno, anotan aquí los puntos 0b y 0 menos b como referencia solamente, ¿se fijan? Aunque esos puntos no son parte de la hipérbola. Los que participan es el A, porque ahí está en el vértice. El A y el menos A son importantes porque ahí está el vértice de la parábola. Pero igual ponen aquí los otros puntos de referencia, el 0b y el 0 menos b, y a esta recta entonces que pasa por esos puntos le llaman el eje conjugado. Ya no sé tanto nombre que ponen aquí. Y este que pasa por los focos lo llaman eje transversal. Bueno, entonces, ¿qué se llama? Ahora el eje transversal aquí sería este ahora, ¿no es cierto? Este, porque este pasa por los focos, ¿no? Este. Ese sería el eje focal, es el eje que llaman acá transversal, ¿no es cierto? Yo también eso lo llamo, lo he visto que lo llaman eje focal porque es más fácil recordarse porque es la recta que pasa por los focos, ¿no es cierto? Es como más natural. Bueno, no sé si será bueno hacer un ejercicio, es encontrar, ubicar los vértices y los focos de esta hipérbola. ¿Lo miramos, chiquillos, o es muy básico? Como mejor esperamos hacer más ejercicios un poquito más sofisticados, porque este es directo de la definición. ¿Lo hacemos si quieren? No sé, realmente. Sí, ¿Lo profe. podemos tomar acá? Lo podemos tomar aquí. Para repasar los conceptos, ¿no es cierto? Y lo vamos a llevar a nuestra pizarra, ¿ya? Una pizarra nueva. Ahí está. Listo. Dice entonces, está muy chiquitito, parece, lo vamos a tratar de agrandar acá. Ahí. Encontrar la ubicación de los vértices y los focos de esta hipérbola. Entonces empezamos. Entonces, para dejar en el formato de x cuadrado partido por a cuadrado y cuadrado partido por b cuadrado, vamos a tener que dividir ahí. Entonces voy a tomar la ecuación 9x cuadrado menos 25 y cuadrado igual a 225. Entonces aquí vamos a dividir por 225, ¿no es cierto? Entonces quedaría, otra vez, quedaría x cuadrado partido por cuánto, chiquillos, ahí hay que ir sacando debería ser 25, ¿no? Es que tú los tienes preparados los ejercicios, ¿no? Menos y cuadrado partido por 9 tendría que ser igual a 1 aquí. Esto solamente para tenerlo en el esquema normal de la hipérbola, ¿no? La ecuación normal. Entonces, esto, como tiene x cuadrado menos y cuadrado, esto tiene este menos aquí, entonces nos está avisando entonces que los focos de esta hipérbola están en el eje X. ¿No? Entonces aquí hay un foco y aquí hay otro foco. ¿Ya? Ahora, este que está aquí sería el cuadrado, ¿no? Este que está aquí sería el b cuadrado. Y el foco tiene coordenadas c, 0, ¿se acuerdan? C. Entonces, para encontrar el foco de la hipérbola hay que buscar el c. Ya, entonces ahí buscamos esa relación que decía que b cuadrado, ¿cuánto era, chiquillo? Cuadrado menos c Era c cuadrado, ¿no? cuadrado
Es C cuadrado menos A cuadrado. En el caso de la hipérbola, ¿no? Entonces reemplazamos, el B cuadrado vale, lo reemplazamos aquí, el B cuadrado vale 9. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí. Igual a el C cuadrado que estamos buscando, ¿no es cierto? Y el A cuadrado vale 25. Va. Vale 25, ahí está. Entonces el C cuadrado sería 25 más 9 sería 34, ¿no es cierto? Entonces eso sería raíz de 34. Que más o menos vale, hay que buscar eso porque tenemos que graficarlo, entonces tenemos que buscar aproximadamente cuánto vale raíz de 34, ¿no? Entonces raíz de 34 vale 5.8, profe. 5.8. Súper, Ujú. gracias. 5.8 aproximado. Ya. ¿Y cuánto vale la? Entonces ese es el C, ¿no es cierto? Es el C. Ah, vale, 5. A vale 5. Entonces este sería el punto 5. No, no, este es el foco, perdón. Le habíamos puesto que era el foco. Entonces este punto sería, vamos a colocar el valor que ya lo encontramos. Este es el foco, entonces sería 5,8, ¿no es cierto? Entonces sería 5.8,0. Y el FP sería al otro lado sería menos 5.8,0. Y el A vale 5, entonces se estaría por aquí. Esto sería 5, esto sería menos 5. Entonces sería así, por ahí pasa entonces más o menos, ¿no? Bueno, la tendría que haber dibujado con otro color, quizás, ¿no es cierto? Él se vea mejor. Entonces aquí está un esbozo del hipérbola que estamos trabajando. Después hay una forma de graficarla más precisa, ¿ya? Vamos a conversarla también. Pero mientras tanto sería así. ¿Y qué más pedían? Bueno, los vértices están listos. Profe, Dígame. ¿por qué A vale 5? Por esta parte, porque aquí tenemos que... La ecuación es x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado. Así que aquí el 25 corresponde al a cuadrado. Profe, Dígame, déjeme terminar Ah, esta vale, parte. ya. Entendí, Entonces, entendí. sí, entonces pero cuadrado es vale que yo tengo un problema en la fórmula, a mí no me calza el C cuadrado menos A cuadrado. ¿En qué sentido no calza? ¿Cuál fue la que arreglamos? ¿Arreglamos eso, no? Este arreglamos. Es que el hipérbola, yo me acuerdo así, mira. Porque como son fórmulas que hay que de alguna forma acordarse, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la hipérbola la cosa está así, esto se llama A, y acá en el foco esto se llama C. Sí. Entonces, como el B cuadrado, como el B tiene que ser positivo, entonces el B cuadrado, bueno, el B cuadrado también es positivo, obviamente con mayor razón el B cuadrado es positivo, entonces el B cuadrado aquí tiene que ser, como es una resta la definición, y el B cuadrado es positivo, entonces esta cantidad tiene que ser Ah, positiva. claro. Entonces aquí tiene que ser el más grande menos el más chico. ¿Ya? Para que el B Ok, cuadrado ok. quede positivo. Entonces aquí como el C es más grande, el C es más grande que la, en hipérbola, entonces queda C cuadrado menos A cuadrado. En la elipse lo miramos y borramos esta página después. En la elipse, ahí estamos. Va, no quiere pasar. Ahí pasó. En la elipse, el punto era así. Aquí está el foco, entonces aquí estaba el C y aquí estaba el A. Entonces la Claro, ya elipse, entiendo. el A es más grande que el C, entonces aquí el B cuadrado vale el más grande, el cuadrado menos el más chico al cuadrado. Entonces es una forma de acordarse que yo la uso, igual de repente me confundo, ¿ya? ¿Está bien, verdad? Profe, pero sin ver eso, lo gráfico, sin verlo, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es más grande? No, tiene que tener una referencia para saber cuál es más grande. De algo tiene que agarrarse. Usted sabe que uno es más grande. Entonces, para saber cuál es más grande, tiene que ubicarlo en el plano cartesiano, tenerlo a la vista, ¿no? O a la vista físicamente o mentalmente. Entonces, en la elipse, este vértice se llama A y el foco se llama C. En la hipérbola, el vértice que es donde corta el eje focal, digamos, este es el A y el vértice, el foco está acá, que este es el C.
Esta sería una forma de tener un contrapunto gráfico para acordarse de quién es más grande y quién es más chico entre el caso de la elipse y la hipérbola. El vértice es donde la curva corta el eje X. Y el foco es el punto de referencia con el cual uno parte la definición de la cónica. Uno parte con los focos y toma el punto y un número, entonces define que la distancia, la suma de la distancia de un punto P a ambos focos es constante, o la diferencia de un punto P a ambos focos es constante. De ahí parte el cuento. Y después entonces uno llega a la figura, y con la figura entonces tiene un referente geométrico que uno le recuerda, para este caso puntual, quién es más grande que quién, ¿ya? Pero esto es una cosa importante, pero marginal, digamos, ¿no? Porque si usted en la prueba, por ejemplo, se confunde, me dice, profesor, sabe que no me acuerdo, era A cuadrado menos B cuadrado, usted me pregunta y yo se lo digo, ¿ya? No hay problema con eso, ¿ya? Estas son fórmulas, la matemática está llena de fórmulas, ustedes saben, ¿no? Entonces las fórmulas, más que aprendérselas, hay que saber usarlas, ¿ya? Por eso que se hace mucho formulario en matemáticas, se estila usted, ya saben, ¿no es cierto? Hacer un listado de las principales fórmulas que se ocupan en un cierto contenido. ¿Y por qué? Porque hay muchas fórmulas y uno tiende a confundirse y se equivoca. Entonces, para que evitar eso, de no gastar tanta memoria, uno hace un formulario, ¿ya? Incluso en el curso acá yo tengo un formulario, entre comillas, legales al respecto, ¿no? No sé si lo han visto. Aquí se van al curso. Ah, no lo tengo puesto aquí. Ah, no lo he puesto todavía. Aquí, en el curso tengo normalmente aquí un icono aquí de formularios. No sé por qué no lo tengo puesto acá. Voy a buscarlo, ¿ya? Voy a buscar el formulario que está aquí. Bueno, sigamos entonces con la hipérbola. Bueno, el otro comentario, bueno, ahí terminamos entonces este pequeño ejercicio. Entonces encontramos los vértices y encontramos los focos, ¿no es cierto? Bueno, y la gráfica esa fue que trazamos ya informalmente. Bien, bueno, ahora, si el centro de la hipérbola no es el punto 0,0 como en los dos casos de arriba, en los cuales estas eran las ecuaciones, ¿ya? Se van a un punto h, k, o sea, si fuera este el caso, ahí está el eje y el eje, y en lugar de ser este el punto 0, el centro en lugar de ser el 0,0, es un punto que está acá, que es el h, k. Entonces ahora, este sería el eje focal, ¿no es cierto? Pensando en este caso, sería el eje conjugado, ¿no es cierto? Y la hipérbola sería entonces, sería así, ¿no? Entonces la ecuación de esta hipérbola, en lugar de tener su centro en el 0,0, tiene su centro en el punto h, k, es simplemente uno toma la misma ecuación de arriba, igual como conversamos en la circunferencia y en la elipse, en lugar de x uno coloca x menos h y en lugar de y uno coloca y menos k. Y tiene la ecuación entonces, en lugar de que con su centro en el 0,0 como este que está arriba, lo tiene en el punto h, k, cualquiera aquí del plano. Así que eso también es estándar, ¿ya? Cuando uno traslada una curva, simplemente pone el origen anterior 0,0, el centro anterior 0,0, al h, k. Entonces el x pasa a x menos h y el y pasa a y menos k. Y este es un juego estándar que se hace. Esta ecuación que está aquí, por ejemplo, esta, la primera o la segunda, típicamente los ejercicios no se lo dan así, ¿no? Por molestar lo que hacen los libros, es que toman este cuadrado y lo desarrollan, ¿no? Toman este otro cuadrado y lo desarrollan, ¿no? Y desarrollan estos dos cuadrados, lo desarrollan, reescriben la expresión y les queda de esta forma que está aquí abajo más o menos, de este formato, ¿lo ven? Entonces se lo expanden, digamos. Entonces después le preguntan con la ecuación ya expandida, le hacen preguntas, por ejemplo, le dicen, verifique que esta ecuación corresponde a una hipérbola, ¿ya? Bueno, como está escrita así esta ecuación, uno ya sabe que no es de esta forma, ¿no es cierto? Ni de esta otra. Por lo tanto, esta hipérbola no tiene su centro en el 0,0. Esto lo tiene en otro punto, en un h, k distinto al 0,0. Entonces, ¿cómo uno encuentra su centro? Bueno, tiene el centro, después tiene los vértices, tiene todo, ¿no? Entonces lo que uno tiene que hacer es pasar de este formato de la ecuación que aquí la tienen desarrollada, devolverse y llegar a una de estas, ¿ya? Bueno, aquí a cuál tendríamos que llegar porque tiene el 4x cuadrado, tiene menos y cuadrado,
quizás cuál será, por lo más probable que sea este, ¿no? Hay que ver qué pasa con la operación ahí. Y ese trabajo de devolverse de la ecuación canónica de la cónica a su ecuación expandida, entonces devolverse de la expandida a la canónica, se hace completando cuadrado. Entonces, ese truco que hay en matemáticas de completar cuadrado es un truco bien frecuente, que aquí ustedes lo están encontrando por primera vez, ¿ya? Pero acuérdense que lo van a encontrar un montón de veces en matemáticas. Hay un montón de situaciones en las cuales uno sale del paso completando cuadrado, ¿ya? Este, por ejemplo, en nuestro curso es la primera vez que lo estamos usando. Y les comento que lo más seguro es que eso va a aparecer en reiteradas oportunidades, ¿no? Así que este es un truco estándar en matemáticas. Entonces, les dejo 5 minutos para que ustedes entonces, completando cuadrado aquí, entonces reescriban la forma canónica de esta cónica, que es una hipérbola, ¿ya? Entonces, háganlo, por favor. Dejamos unos 5 minutos. El tiempo más que suficiente. Y lo hacemos acá después. ¿Ya? Nadie puede entrar a trabajar en esta pizarra, ¿verdad? Parece que no, ¿no es cierto? Parece que no, bro. Creo que si usted nos manda el link, ahí a lo mejor sí. Tendría que entrar a la pizarra de Zoom. Eso podría ser, ¿eh? Porque la plataforma Zoom tiene su propia pizarra, digamos, ¿no? Bueno, mientras trabajan voy a tratar de ir a la pizarra de Zoom. Voy a dejar de compartir esta pizarra, que es la nuestra, que trabajamos siempre. Voy a abrir la pizarra de Zoom. Aquí está. Esta es la pizarra de Zoom, chiquillos. Le tenía puesto tu mensaje, pero resulta que desde la sala de espera de la clase no se ven estos mensajes. Entonces aquí supuestamente ustedes tienen la parte de arriba y dice ver opciones. Y ahí tiene la opción anotar. Arriba a la derecha, segunda opción. Aquí en mi pantalla como alumno, me sale, usted está viendo la pantalla del profesor, dice ahí, ya. Después al lado derecho dice ver opciones. Ahí está, Miguel está escribiendo. Y en la segunda opción de ver opciones sale anotar. Y entonces usted puede elegir el color. Claro, pero ahí debe ser difícil porque hay que escribir con el mouse eventualmente, ¿no? Si uno tiene que ir X cuadrado, por ejemplo, tiene que ir así, X cuadrado, sale muy lento, ¿no? X cuadrado más ahí. También uno puede escribir, a lo mejor es más fácil escribir, ¿eh? Uno puede escribir así, puede escribir X cuadrado, así, escribirlo así, mejor X cuadrado así. ¿No es cierto? Va. Es que el cuadrado tiene otra parte izquierda, me acuerdo. Ahí está el cuadrado, ¿no? Oh, algo pasó. Me salí de la reunión como alumno. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, no sé. Pero acá estoy viendo lo que están haciendo. Ahí están escribiendo, pero vamos a tener que... vamos a dejar de compartir entonces. No se puede. Vamos a compartir nuestra pizarra normal, que parece que es más segura en todo caso, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿están completando cuadrados, chicos, para que practiquen esto? Y uno parte juntando todos los X y los Y, ¿no es cierto? Entonces sería 4X cuadrado menos 8X
menos i cuadrado menos 4i igual. Y el 4 lo voy a dejar aquí, voy a hacer al lado derecho, el 4 que está escrito ahí. Entonces aquí hay que completar cuadrado en esta parte, ¿no es cierto? Y factorizamos por 4, ¿no es cierto? Sería 4 factores. Así lo están haciendo, ¿no es cierto? Ahí. Y acá factorizamos por menos i cuadrado más 4i, ¿no es cierto? Igual a 4. Y aquí viene el truco de siempre, aquí entonces, aquí tenemos que completar cuadrado. Entonces, ¿cuánto se suma y cuánto se resta aquí para completar este cuadrado, chiquillo? 1. 1, Eso sería ¿no es cierto? 4. Sería Claro, 4. entonces, claro, entonces uno le suma 1 y le resta 1, ¿no es cierto? Y acá, ¿cuánto habría en la segunda completación de cuadrado? Habría que sumar y restar. Y como aquí hay una fórmula para encontrar este número también, pues aquí la matemática, usted sabe, está llena de formulitas. Para encontrar el número que aquí se suma y se resta adecuadamente, uno toma este número, lo toma y lo divide por 2. Calcula eso, le da 2 en este caso. Toma ese número que encontró al dividir el 4 por 2 y lo da al cuadrado, 4. Entonces ese es el número que sirve para sumar y restar y completar el cuadrado correctamente, ¿ya? Entonces aquí hay que sumar 4 y restar 4, ¿no es cierto? Bueno, y ahí estaríamos listos prácticamente, ¿no? Entonces aquí sería 4 por... Entonces aquí, esta parte que está aquí, esto es un cuadrado perfecto. Entonces quedaría x menos 1 al cuadrado menos 1. Así quedaría, ¿no? Aquí quedaría menos... Aquí quedaría y más 2 al cuadrado menos 4. Así quedaría. Igual 4. Entonces ahora aplicamos la multiplicación, porque la propia distributiva sería este por este, ese por este, el menos con este y el menos con este. Ahí se abre ese paréntesis, ¿no? Entonces quedaría 4x menos 1 al cuadrado menos 4. Y quedaría menos y más 2 al cuadrado más 4, ¿no es cierto? Igual 4. Ahí. Y ahora entonces dejamos el casi ya en el formato final. Juntamos ese con ese, ¿no es cierto? Estos dos lo dejamos al lado izquierdo. El cuadrado menos igual a el 4, ¿no es cierto? 4. Dividimos todo por 4 porque aquí igual a 1, porque este es el formato de la canónica, ¿no es cierto? La opción canónica es igualado a 1, entonces aquí quedaría x menos 1 al cuadrado menos y más 2 al cuadrado partido por 4 es igual a 1. Entonces ahí estaría... Va. La ecuación entonces canónica de esta cónica que resultó ser, tal como decir, enunciado, una hipérbola, ¿no? Entonces es una hipérbola. Profe, en este caso el b cuadrado sería 1. Exactamente. Aquí como, buena observación aquí, como aquí abajo no se ve nada, ¿no es cierto? Por decirlo así, no se ve nada, eso significa que matemáticamente hay un 1 ahí, entonces eso está dividido por 1 en el fondo, ¿no? Por eso que no aparece en la foto. ¿Eh? Ahí está. Hay un 1 ahí. Entonces, eso quiere decir exactamente que entonces a cuadrado vale 1, o sea, a vale 1, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale el b cuadrado? El b cuadrado sería este, ¿no es cierto? Este. O sea, sería 4. Entonces el b sería 2, ¿no es cierto? Entonces el a vale 1 en este ejercicio y el b vale 2. ¿Y cuánto sería el valor de c en este ejercicio, chiquillos? Pero, profe, usted había Dígame. dicho, es que aquí no sabemos qué es, ¿verdad? No sabemos si es... No, pues, em, con el menos sabemos que es hipérbola.
Ah, ya, porque... Claro, ahí no Ah, amarra. ya, vale. Mm, Sí, es que no me había dado cuenta. sí, Claro, porque eso. usted había dicho que el A cuadrado acompañaba al más grande, pero aquí debe ser Mm, lo contrario, acompaña al más claro, pequeño. esto está con los focos en el eje Y. No, está igual, no, estoy tonteando, no, nada que ver. No, está igual. Este tiene los focos en el eje X, porque parte con X. Como parte con X está en el eje X. Cuando se da vuelta aquí, con el Y primero acá, aquí el elipse, el A y el B, el que es más grande, el A que es el más grande, es el que acompaña al eje donde está alargada la elipse, ¿no es cierto? Si es X cuadrado partido por 9 más Y cuadrado partido por 2, Claro, entonces se alarga el bueno, eje X. Y cuando está más grande el denominador del I cuadrado, entonces significa que está alargada con respecto al eje Y, o sea, verticalmente la elipse. No, acá en la hipérbola no es eso lo que decide el cuento. Lo que decide el cuento es quién tiene el menos. Si parte ya. con X, entonces está horizontal, los focos están orientados horizontalmente, los focos. Si fuera al revés, si partiera con más I más 2 al cuadrado partido por 4 menos X menor al cuadrado partido por 1, entonces como está el I está con el más, entonces ahí estaría en el eje Y. Los focos Vale, estarían no en el eje Y en este caso, porque el centro está desplazado, sino que estarían en forma vertical los focos, digamos, en una recta vertical, paralela al eje Y. Y nos falta el C, entonces ¿cómo encontramos el C? Bueno, hay que buscarlo, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, el centro, entonces ¿cuánto sería? Vamos anotando acá lo que nos pedían. Entonces, ¿cuál sería el centro de esta hipérbola? sabemos que B cuadrado es C cuadrado menos A cuadrado. Claro. Entonces aquí sabemos que el B cuadrado es C cuadrado menos A cuadrado. Eso para sacar el C. Entonces el C vale A cuadrado más B cuadrado. Entonces el C vale raíz de 5. Porque A cuadrado vale 1, B cuadrado vale 4, A cuadrado más B cuadrado vale 5. Entonces C cuadrado vale 5, entonces el C vale raíz de 5. El centro sería entonces, aquí están los puntos, el H, K, ¿no es cierto? El H, K sería el centro, el H y el K. Entonces, ¿cuál sería el centro aquí? Del hipérbola, ¿cuál sería el punto que está al medio ahí? El punto de simetría que tiene la hipérbola. 1, menos 2. Claro, sería 1, menos 2. Súper. ¿Cuál sería después de los vértices? ¿Los vértices quién serían, chiquillos? O mejor lo hacemos aquí, es que estoy escribiendo demasiado. Voy a copiar la hipérbola mejor, ¿ya? Y la vamos a seguir trabajando al otro lado, ¿ya? Entonces era hipérbola x menos 1 al cuadrado. Ahí estaría. La ecuación ahora, solita. Entonces incluso podríamos hacer un dibujito de la gráfica. Bueno, aquí están las cuentas ya. Entonces el A cuadrado valía 1, entonces implica que el A vale 1, el B cuadrado valía 4, eso implica entonces que el B por este caso vale 2, el C cuadrado, que es A cuadrado más B cuadrado, ¿no es cierto? Entonces C cuadrado vale 5, entonces el C vale raíz de 5. Ahí tenemos los valores de A, B y C. Entonces, si hacemos grabar acá, entonces hacer el gráfico aquí. El centro dijimos que era, vamos entonces a anotar aquí el centro y después lo vamos a... El centro sería, dijimos, el 1 menos 2, ¿no? Entonces 1 menos 2, aquí está el centro. Es el centro de la, pongámosle un 6 de centro, no es que se puede confundir con la C del vértice, ¿no? Así, no, es el centro. Entonces, ¿dónde están los vértices? Entonces, esto está orientado así, ¿no es cierto? Así. El A vale 1.
Entonces la distancia del centro hacia la derecha aquí, hasta la, esto vale 1. Así que aquí hay un vértice. Y uno por acá, aquí estaría el otro vértice. B'. ¿Cuántos serían los vértices? Entonces un vértice sería 2, menos 1, ¿está bien? Y el otro vértice que está a la izquierda sería 1, menos 1. exactamente, 0, 1, 2. Ahí estamos. Que sería este que está aquí, ¿no es cierto? Ahí. Y nos faltaría solamente los focos. El foco está aquí a una distancia C para allá, ¿no? Esta es una distancia C para acá. Y el C aquí vale raíz de 5. ¿Y raíz de 5 cuánto vale, chiquillo? Aproximadamente vale 2 y tanto, ¿no? Profe, el primer vértice es 2,2. O sea, sí, coma menos 2, perdón. No como menos 1. Ah, sí, tienes toda la razón. Es 2. Ah, claro, son 2 hacia abajo. Sí, está viendo mal. Es 2, 2. Gracias. 2 menos 2. Profe, Dígame. ¿podría empezar de nuevo ahí en la parte del gráfico? Que ahí me pierdo yo en cómo ¿En el empezar gráfico a aquí? ubicar eso. Mira, hagamos, Sí, hagamos de nuevo eso y ver lentito, ¿ya? Bueno, el grado, la complicación que tiene este ejercicio, por suponer que tiene una complicación, es que el centro de esta cónica, que es una hipérbola, no es del punto 0, 0, ¿ya? Sino que está trasladado, ¿ya? Entonces, pero aquí hay que hacer el juego mental que lo que pasa en el 0, 0, con la cónica normal, es uno lo traslada y ahora pasa en el punto, en el nuevo centro, que es el punto, el nuevo centro que es el punto 1 menos 2. Este punto no lo saca de aquí, porque está aquí x menos h al cuadrado, menos aquí está i menos k al cuadrado. Entonces en este caso, el h vale 1 y el k vale menos 2. Entonces uno se va acá, un sistema de coordenadas informal, y ubica el nuevo centro. Entonces el nuevo centro sería este que está aquí, este sería el nuevo centro, ¿ya? Lo poner en rojo, acá sería 1, y sería menos 2, aquí, menos 1, menos 2. Entonces aquí está el centro. Entonces aquí está pasando todo ahora en esto. Entonces, como tiene x cuadrado primero, entonces este es el eje focal. Aquí están los focos de la hipérbola, ¿ya? Y ahí están también los vértices de la hipérbola, ¿ya? Incluso podría colocarle otro color aquí, que solamente de referencia. Voy a colocarle Entonces, este aquí está. En esta línea está el eje focal. El eje focal, ahí están los dos focos. Y este es el eje conjugado, donde están los B que no sirven de nada, pero. Entonces, tenemos que dibujar esta hipérbola pensando que este es como el eje X, este es como el eje X, no es porque el eje X está aquí arriba, ¿no es cierto? Y este es como el eje Y, ¿ya? Entonces la hipérbola, ahora el nuevo centro sería ese punto que está aquí, ese que está ahí, que sería el 1, menos 2. Entonces busquemos los siguientes puntos. Por ejemplo, nos piden después acá el vértice. El vértice. Entonces recordamos acá, lo escribo aquí y lo borro. ¿Cómo era la cosa normal? El vértice era el ano, ¿cierto? Entonces, A es la distancia entre el centro de la elipse y el vértice se llama A. Mira, lo escribo aquí, si fuera el eje X, de aquí está. Entonces, este es el vértice y esto mide A. Entonces, A es la distancia entre el centro de la hipérbola y su vértice. Como aquí el A vale 1, entonces una unidad hacia la derecha está un vértice y una unidad hacia la izquierda está el otro vértice. Entonces, una unidad para acá está un vértice y otra unidad hacia la izquierda. Aquí está el otro vértice, B'. Entonces, como este punto era el punto 1 menos 2, este vértice entonces tiene coordenadas, se movió hacia la derecha 1, así que entonces de 1 pasó a 2. Si miramos para arriba aquí estaría el 2, ¿no es cierto? Aquí estaría el 1. Entonces, este punto tendría coordenadas 2 y la misma I.
que la I valía menos 2, ¿no es cierto? Esto sería 2 menos 2. ¿no? Este puntito que está ahí, que es un vértice, sería 2 menos 2, que este que está aquí, ¿ves? Ese. Y el otro vértice, como está a la izquierda, ¿qué tanto a la izquierda? Una longitud A desde el centro. ¿no? Una longitud A. Y como el A vale 1 aquí en este caso, entonces sería una unidad hacia la izquierda. Entonces pasamos del centro, una unidad hacia la izquierda, y llegamos hasta aquí. Ese sería entonces el otro vértice. Y este punto, ¿qué coordenadas tiene? Bueno, el X vale 0 y el Y vale menos 2, que sería este. No sé si está más clarito. Sí, profe. Gracias. Vale. No, pregunten nomás, chiquillos, ¿ya? Y nos faltan solamente los Pro- focos y terminamos. Sí, dígame. Profesor, pero ¿cómo sé yo de que del centro se corre solo un espacio hacia la derecha o hacia la izquierda? Porque lo que se corre es A. Entonces, aquí está esos manitos chiquititos. Si esto fuera el eje Ah, Y ya. y esto fuera el eje X, entonces la distancia entre el centro y el vértice es lo que se llama A. ¿m? Y en este caso el A vale 1. En este caso, en otro ejercicio puede ser 4, no sé, cualquier número positivo. Entonces ahí nos movemos uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Y ahí entonces atrapamos en el eje focal los dos vértices, que sería este en este caso y este en este caso. Ahora, el foco está a distancia C del centro. El foco está a distancia C del centro. Entonces el foco va a estar por aquí, ¿ya? Va a estar un foco por aquí y un foco por acá. ¿ya? Y esta distancia que hay entre el centro y el foco, eso es lo que se llama C. La distancia que hay entre el centro y el foco son los dos lados de una distancia C. ¿Cuánto vale C en este caso? Raíz de 5, en este caso C vale raíz de 5. Entonces, ¿cuál va a ser la coordenada del foco F que está aquí, de este? ¿Cuáles serían las coordenadas? Serían 1 más raíz de 5, menos 2. exactamente 1 más raíz de 5 en forma exacta, ¿no es cierto? Coma menos 2. Y el otro foco que está a la izquierda, F', sería, ¿cómo sería? 1 menos raíz de 5. Exactamente, Coma 1 menos raíz de 5, menos 2. Ahí estaría. Ahí tendríamos todos los elementos y un esbozo rápido, aproximado, sin ninguna precisión entonces de esta hipérbola sería, ¿dónde está el vértice? Aquí. Entonces tiene que ser una cosa así, ¿no? Le poner rojo mejor que se vea más destacado. Entonces así más o menos tiene que ser la... Ahí. Y la otra sería, ¿dónde está el otro vértice? Acá. Ahí estaría. Entonces sería más o menos, ¿no es cierto?, en forma bien grosera, la gráfica de esta hipérbola. Y nosotros no necesitamos más, o sea, aquí nosotros tenemos elementos que en general no se ocupan tanto de la hipérbola, ¿ya? Pero aquí como estamos recién haciendo ejercicios casi de la definición de la hipérbola, entonces ahí aparece el foco, el vértice, el centro, todas esas cosas, ¿ya? Muchas veces más, cuando ustedes fijan después los siguientes cursos y aparezca la hipérbola, lo que uno trabaja esencialmente es la ecuación, ¿ya? Es la ecuación que está aquí. Trabaja como ecuación ahí, uno ni se acordar que tiene centro 1 menos 2, capaz que se acuerda, ¿no es cierto? Que este vale a cuadrado, este vale b cuadrado, ¿no es cierto? Que el c cuadrado, o sea, que el b cuadrado es el c cuadrado, digo, el c cuadrado es, en este caso sería, claro, sería a cuadrado más b cuadrado. Pero aquí aparece b cuadrado, entonces el b cuadrado, uno lo despeja aquí el b cuadrado, queda c cuadrado menos a cuadrado. ¿sí? Así que, y en general también ustedes se van a fijar que cuando uno trabaja con hipérbolas, uno normalmente, como está en un contexto aplicado, entonces uno elige el sistema de coordenadas apropiado para que el centro de la hipérbola que va a trabajar en este problema esté en el centro del 0, 0. ¿ya? Ese es el otro, ¿no? Bueno, si no hay consulta entonces, ¿les parece descansar un ratito, chiquillos? Unos 10 minutos, 15 minutos, ¿cómo están de ánimo? Yo tengo aquí las 12:10 ya. 12. Descansemos hasta las 12:20, ¿les parece? Y terminamos después la hipérbola, ya se nos falta poquito. ¿eh? Nos falta este profe. comentario. Ya, entonces hasta las 12:20, ¿ya? Ahí estamos.
algo así. O más, no, estoy en 12, 20.
Ah, no dije. Ah, qué lugar. Se me olvidó.